Hola a todos, en esta ocasión les traigo un problema en el que nos piden determinar la tensión de cada una de las cuerdas para que el sistema se mantenga en reposo, es decir, para que este objeto no se mueva. Entonces, para resolver esto debemos aplicar las leyes de Newton. Recordemos que la segunda ecuación la segunda ley de Newton, nos dice que la sumatoria de fuerzas siempre es igual a la masa por la aceleración. Pero como el sistema está en equilibrio, significa que está quieto, que no se está moviendo. Por lo tanto, la aceleración valdrá 0. Y entonces, la sumatoria de fuerzas en dirección X será igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en dirección Y también debe ser igual a 0. Esto se debe cumplir, pues el sistema se mantiene en reposo, está en equilibrio. Y para hallar la sumatoria de fuerzas, pues lo primero que debemos hacer es construir el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre de este objeto, como se puede observar, el vector T, esta tensión hacia el punto A, llamémoslo TA, tiene un ángulo con la horizontal de 60 grados. ¿Sí? Tiene un ángulo con la horizontal de 60 grados. Y como tiene un ángulo con la horizontal, pues entonces deberá tener una componente en dirección Y y una componente en dirección X. O sea, TA en dirección Y y un TA en dirección X. Análogamente con el otro vector, el vector que va hacia el punto C, que lo vamos a llamar TC. Esta tensión tiene un ángulo con la horizontal de 30 grados. Por lo tanto, también tiene una componente horizontal TC en dirección X y una componente vertical TC en dirección Y. Y como son las componentes de un triángulo rectángulo, pues se obtienen a partir de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. La tensión horizontal TA en dirección X es lo mismo que TA por el coseno del ángulo, que en este caso son 60 grados. Por el coseno, porque TAX es el cateto adyacente a dicho ángulo. Y TAY será igual a TA por el seno de 60 grados, pues TAY es el cateto opuesto y se relaciona con la razón seno. De manera análoga, se obtienen las componentes del vector TC. TC en dirección X será lo que valga TC por el coseno del ángulo, que ahora es 30. Y TC en dirección Y es TC por el seno del ángulo en dirección de 30 grados. Bien, teniendo ya las componentes identificadas, nos damos cuenta además que el peso de ese objeto, que ya nos lo dan, es igual a 100 newton. Y como recordamos, el peso siempre se dirige hacia abajo. Y el peso ya tiene un valor de 100 newtons. Pues no lo tenemos que calcular, pues ya no lo dan. Teniendo ya las fuerzas y las componentes identificadas, procedemos entonces a realizar la sumatoria de fuerzas. Según este diagrama de fuerzas, la sumatoria de fuerzas en dirección X nos dice que es la componente T en dirección X más la componente menos la componente A en dirección X y es igual a 0. Vimos que la sumatoria de fuerzas en dirección X es igual a 0, pues el sistema está en reposo. Y análogamente hacemos la sumatoria de fuerzas en dirección Y. Vemos que tanto la tensión, la componente en Y de la tensión en A y en C van hacia arriba, por lo tanto son positivas. TAY y TCY son positivas, mientras el peso se dirige hacia abajo, por lo tanto en dirección negativa en el eje Y dijimos que va a ser igual a 0, pues el sistema está en reposo y tampoco se mueve en dirección Y. Identificadas las ecuaciones, vamos a reemplazar lo que corresponde a cada una de estos componentes. TCX es TC coseno de 30.
menos TAX, perdón, es TA coseno de 60. Y esto es igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación. Vamos a llamarla ecuación 1. Y vamos a reemplazar en la sumatoria de fuerzas dirección Y. TA y Y. TA es TA seno de 60. Más TCY, que es TC seno de 30. Menos el peso, que nos dijeron que vale 100 newtons, y esto va a ser igual a 0. Esta es nuestra segunda ecuación. Como podemos ver, las ecuaciones 1 y 2 dependen de TC y de TA. Es decir, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. En este caso, para solucionarla, voy a despejar una de las variables de una ecuación o una de las incógnitas de una ecuación y la reemplazo en la otra. Voy a despejar la incógnita TC de la ecuación 1. Por lo tanto, TC va a ser igual. TA coseno de 60 está negativo, pasa al otro lado a sumar positivo. Y este coseno de 30 que está multiplicando a la TC, al estar multiplicando, pasa a dividir. Este es nuestro valor de TC. Ese valor de TC despejado de la ecuación 1 lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. De esta manera. TA seno de 60 más TA coseno de 30. Coseno de 60, perdón. Sobre coseno de 30. Y vemos que TC está multiplicado por seno de 30. Entonces por seno de 30 menos 100. Y esto es igual a 0. Ahora la ecuación solamente nos depende de una sola incógnita, que es TA. Vamos a despejarla. Y para facilitar las cosas, vamos a apoyarnos de la calculadora para resolver los valores de estas expresiones donde tenemos razones trigonométricas. Seno de 60 me da 0.866. Entonces queda 866 por TA más este cálculo. Al resolverlo en la calculadora se obtiene un valor de 0.288 y está multiplicando también por TA. Aquí se ve que está multiplicando por TA. Menos 100 es igual a 0. De esta ecuación ya es mucho más fácil despejar TA. Sumamos estos dos valores, 0.866 más 0.288, 1.154 TA igual el 100 que está negativo va a pasar al otro lado a sumar con el 0, entonces queda 100. Y de aquí fácilmente despejamos TA 100 dividido 1.154. Y al hacer esta división se obtiene un valor para TA de 86.60 newtons. Calculado el valor de TA, podemos hallar TC en este valor. Entonces, reemplazando el valor de TA hallado en esta expresión, podemos calcular el valor del TC. Y con la calculadora nos da un valor de 50 newtons. Entonces hemos calculado el valor los valores de las tensiones que nos pedían. TC vale 50 newtons. TA vale 86 newtons. Y eso es todo el ejercicio. Entonces la clave es entender que como el sistema se mantiene en equilibrio, pues entonces la sumatoria de fuerzas en dirección X y en dirección Y será igual a 0. Eso es todo. Espero les sirva. Chao.